Kaixo eguardion denori eta eskerrik asko etortzeagatik. Iritsi da beste urte batez San Juan bespera. Dakizuen moduan, aurtengo San Juanak aurreko urtekoak bezala desberdinak izango dira. Egoera hobetzen badoa ere, oraindik pandemian murgilduta gaude eta tamalez ez da jaiak normaltasunez ospatzeko momentua. Baina, hala ere, Eibarko udalak gure jai garrantzitsu hauen ekitaldi edo momentu esanguratsuenak antolatu eta eibartarrei eskaini nahi izan dizkiegu. Horregatik, San Juanetako 8koaz kalean disfrutatzeko aukera izan dugu eta orain hemen gaude Koliseo antzokian egoerak eskatzen dituen segurtasun neurriak hartuta jai hauen hitzordu hunkigarrienetakoaz disfrutatzeko prest. Como digo, hemos querido acercar a la ciudadanía a este acto tan emotivo de las fiestas de San Juan de Eibar, adoptando, como no podría ser de otra forma en estos momentos, todas las medidas de seguridad que la situación actual exige, aunque sea considerablemente mejor a la que teníamos el año pasado por estas fechas y ofreciendo también la posibilidad a las personas que no habéis podido venir al Coliseo, la posibilidad de seguir este acto vía streaming. Todas y todos, no me cabe la menor duda de que estamos deseando poder celebrar nuestras fiestas de San Juan, nuestras celebraciones, encuentros con normalidad, con esa tranquilidad que teníamos hasta hace algo más de un año, cuando saludarnos como nos gusta, acercarnos, abrazarnos, no suponía ningún peligro. Ese momento va a llegar más pronto que tarde, no me cabe ninguna duda. De hecho, cada día está más cerca, como se suele decir, ya se divisa la luz al final del túnel, pero aún queda. Pero ahí está esa luz. Por eso, en este día tan especial, 23 de junio, víspera de San Juan, quiero aprovechar este acto y la oportunidad que tengo de dirigirme a la ciudadanía para agradecer una vez más al colectivo de sanitarios y sanitarias su trabajo durante todos estos meses de pandemia. Sin su dedicación y compromiso, esa luz al final del túnel a la que me estaba refiriendo hace nada no estaría tan cerca. Creo que nunca podremos agradecer lo suficiente a este colectivo de profesionales su excelente trabajo y su dedicación. Y de la misma manera sirva también este momento como un emotivo recuerdo a todas aquellas personas que nos han dejado durante estos meses como consecuencia de la pandemia. Y dicho lo cual, vamos a pasar a comenzar ya el acto para el que nos hemos reunido esta mañana aquí. Hoy hemos recibido ya a los dulzaineros de Estella, estos que con su música nos indican el comienzo de las fiestas más importantes de la ciudad. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y este es un momento que, como sabéis, cada año aprovechamos para homenajear y para reconocer el trabajo de las personas, asociaciones, clubes, entidades locales que, además de tener esencia eibarresa, promueven y ensalzan con orgullo el nombre de nuestra ciudad allá donde van. Este año, para ilustrar este homenaje, hemos querido centrarnos en dos conceptos, en la historia y en la tradición. A través de este homenaje queremos poner en valor lo que somos, porque si algo nos ha dejado claro la pandemia es que debemos valorar aún más nuestras raíces y nuestro entorno. En definitiva, lo que nos describe, lo que nos hace ser como somos y lo que nos define y nos proyecta. Y claro ejemplo de esa esencia eibarresa son precisamente nuestros homenajeados y homenajeadas de este año. En primer lugar, el Club Ciclista Eibarrés, piedra angular del ciclismo en Eibar, de este deporte del que tan orgullosos y orgullosas estamos y al que tan ligada estuvo durante tanto tiempo la industria de nuestra ciudad. Un club que en pocos años cumplirá su centenario y que, gracias al trabajo, a la dedicación y al compromiso de sus distintos presidentes y de las personas que han estado involucradas de un modo u otro en su organización, han podido conseguir que este año hayamos celebrado la 50ª edición del Memorial Balenciaga, una prueba ciclista esencialmente eibarresa, tan querida y tan disfrutada por la ciudadanía y de la que tan orgullosos nos sentimos todos y todas. Por lo tanto, el Club Ciclista Eibarrés es uno de los homenajeados este año. Beraz, gurekin daukagu, gaur Eibarko txirrindulari elkartearen presidentea Ángel López eta Jose Aranberri klub honen presidente izan zena ere. Igo mesedez, eta txalo bero bat.
Eguerdi on guztioi. Eibarko txirrindulari elkarteak, lehenengo eta behin, eskerrak ematia Eibarko udalari eta batez ere kultura saileko partaidei. Aurten omenduak izendatze honegatik. Este reconocimiento me gustaría compartirlo, lógicamente, con todo el pueblo de Eibar por su apoyo incondicional que transmite con su afición al ciclismo, cosa que se echa mucho de menos en esta época de pandemia. Y si con alguien quiero compartir este homenaje es con una persona, es especial para mí, me acompaña hoy aquí, don José Aramerri, por su dedicación de 60 años al club que ahora presido, por su conocimiento tanto de la historia del ciclismo como la de Eibar, por ser uno de los culpables, entre comillas, de que este club haya cumplido 95 años mirando hacia el centenario. José Aramerri, zurea da hitza. Eskerrak, Angel, eskerrak. Gu, bai pertsonalki eta bai elkarte moruan, oso arro letra maiuskelekin gaoz Eibarko izenian gauzak eitzeko. Gure kasu hontan ziklismoa. Eta beste gauza bai, baina principalena ciclismoa. Aurten, egin dugu, hemos hecho el 50 aniversario del Balenciaga, con mucho coste, mucho desgaste físico, mental, psicológico, económico. 50 años ininterrumpidos. El sábado que viene, datorren larun batean, egingo dugu 85 San Juan Sarin Nagusia, una carrera de juveniles que durante 85 años o más se está celebrando en Eibar. Hemos pasado canutas en toda la historia, es nuestro signo, pasar canutas, pero hacer las cosas bien, porque las hacemos bien y tenemos que reconocer. Si nadie nos quiere reconocer, nosotros reconocemos. Vaya. Porque somos eibarreses. Eta, bueno, ez gara zaztu bihar, gaozela, en el umbral de unas fechas muy importantes para Eibar y para el club nuestro también, porque dentro de 4 o 5 años Eibar va a tener 2 entidades centenarias, 2 entidades deportivas centenarias. Una que se dedica a hacer o a promocionar el deporte en general y el ciclismo también, y otra como es nuestro Club Ciclista Eibarrés, el Club Deportivo y el Club Ciclista Eibarrés. Dentro de 5 años, 4 o 5 años, seremos centenarios. Nosotros no, el club. Ya llegará también. Y bueno, pues nada más. Gracias al burugogor del presidente, pues hemos salido airosos un año más, estamos saliendo airosos un año más, y recordar, sobre todo Alkate Jauna, que dentro de 4 o 5 años es el centenario. A ver si con la colaboración de todos y todas, y el cariño también solemos coger muy a gusto, y el amor y las enhorabuenas, el trabajo muy a gusto, pero lo otro mucho más. Más a gusto. Bueno, eso. Hemendik 5 urtera, centenario. Bitartean, ondo pasau, zaindu, eta gora San Juan. Eskerrik asko.
Bueno, vamos a seguir con el segundo de los homenajeados, que también es ejemplo de orgullo eibarrés, un club que ha renovado recientemente su escudo y que celebra su 30 aniversario. Un club de fútbol base, el Eibartarrak, que vive por y para inculcar este deporte y todos los valores que lo rodean, entendiendo el fútbol también como un entorno en el que priman la humanidad, el compañerismo, el respeto, la empatía y la igualdad. Una gran familia que sabe competir y que ofrece un fútbol de primer nivel. Ya lo viene haciendo desde sus inicios, rompiendo barreras sociales y alcanzando logros que parecían imposibles, siendo pioneros en tener un equipo femenino y alcanzando metas inolvidables, y que hoy es el día que seguimos recordando con mucho orgullo. Eibartarrak futbol taldearen izenean, Ana Rodríguez daukagu gaur gurekin, jokalari ohia eta klubaren entrenatzaileetako bat, eta Aitor Campos, klubaren kirol zuzendaria eta koordinatzailea, mesedez, igo eskenatokira, eta txalo bero bat. Es un honor inmenso hablar en nombre del Eibartarrak en este pregón de otros sanjuanes diferentes, en los que la prudencia tiene que seguir imperando, pero en los que ya empezamos a sobreponernos. Y también es un honor compartir este homenaje con otro club fundamental de esta ciudad, como es el Club Ciclista Eibarrés y su carrera insignia, el Memorial Balenciaga. Y con mi querida María Asun Nogués, una excelente artesana eibarresa, con un corazón de oro como los hilos que a golpecito de martillo y punzón incrusta en sus piezas damasquinadas. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Eibar por acordarse una vez más del Eibartarrak, un club que nació hace 30 años, una gran familia, pionero en la apuesta por el fútbol femenino, consiguiendo llegar a las más altas cotas con nosotras. Un club que representa algo muy significativo en esta ciudad, una seña de identidad y de gran valor. Gente que pone toda su pasión y dedicación en muchísimos momentos con gran sacrificio personal para dar vida al deporte eibarrés, permitiendo que generaciones de eibarreses y eibarresas podamos disfrutar del fútbol. Yo formo parte de una de esas generaciones que estará eternamente agradecida al Eibartarrak por tantos momentos de felicidad jugando a fútbol y también por haber apostado por mí para entrenar a su primer equipo, un equipazo. Un grupo de jugadores que con su compromiso y entrega en unos tiempos muy complicados por culpa de la pandemia me han hecho vibrar y disfrutar nuevamente con este gran deporte. Mila esker bihotz-bihotxez. Gora Eibartarrak futbol taldea, gora San Juan eta gora Eibar. Muy buenas, yo no he traído nada preparado, así que lo único que es agradecer al alcalde. Yo voy a hacer como Aranberri, 30 años, pero a ver si también tengo un poco por parte del ayuntamiento apoyo. Eso es lo que pido, y estoy contento con la labor que estamos haciendo y no os voy a decir nada más que gracias y gora San Juan, y gora Eibar. Y no podíamos hacer un reconocimiento al orgullo y a la historia eibarresa sin poner en valor una de las técnicas artesanales más nuestras y más significativas de la industria de Eibar. Me refiero al damasquinado. Ese trabajo exquisito y mundialmente apreciado que, entre otros objetos, ha embellecido armas, empuñaduras de bastones y solapas de chaquetas con insignias y broches. Un trabajo de enorme minuciosidad, desarrollado en empresas de grabado o en la mayoría de los casos en los hogares eibarreses y cuyas precursoras más importantes han sido las mujeres. Tenemos hoy el honor de tener aquí a María Asun Nogués, damasquinadora eibarresa que ha dedicado más de 50 años al arte del damasquinado y quien hasta hace muy poco tiempo ha continuado compartiendo su saber hacer, encontrándose entre sus trabajos, por ejemplo, las pistolas que regalaba el rey emérito al rey de Marruecos. Desde aquí queremos agradecerle toda esa vida dedicada a esta técnica tan eibarresa y sirva este momento además
para agradecer el papel de la mujer en la industria de Eibar. Mariasun, nahi duzunean. Bueno, yo no soy mujer de papeles. Lo mío siempre ha sido estar sentada con la vista para abajo y no precisamente leyendo. Lo mío ha sido siempre el trabajo. Como era de Eibar, aunque no nací aquí, pero mi madre era de Eibar y 2 tetas tira más que 2 carretas. Aquí vino mi padre. Aun siendo de las artes, trabajó en Eibar, haciendo bicicletas en la GAC, chofer de la GAC. Y a mí, como los estudios no me iban muy bien, la verdad sea dicha. Me gustaba dibujar. Y mi profesor fue Lucas Alberdi. Y aquel juzgó cuando ya sabía cuándo podíamos pasar a trabajar. Y empecé a trabajar y el profesor no se le caía en gracia, porque me enseñó. Me enseñó todo lo que me podía él enseñar. Y yo obedecí. Pero obedecí con tanto gusto que había días que me daba pereza el dejar de trabajar. Cuando ya no tenía luz, seguía, pero con una pena para dejar. Y siempre he dicho, no sé si soy afortunada o soy una desgraciada, porque encima de trabajar me gusta. Y no quiero, joder, ya es esta hora, me cago en, y tengo que dejar dentro un rato. Me daba rabia que pasasen las horas, porque yo quería seguir trabajando. John ha dicho muy bien, he trabajado para grandes personalidades. Ha dicho el rey de Marruecos, a ese al pobre le dieron solo una. Se hicieron 2 pistolas. Se solían regalar la pareja. Hice 2 y yo, fíjate, trabajaba y me pagaban y decía que eran mías las pistolas. O sea, yo siempre tenía la cosa que aquello seguía siendo algo mío. Hago las 2 y le digo a la secretaria de la fábrica, ¿para quién son con tanta prisa? Y me dice, Mariasun, cuando me entere ya te diré. Y me dice, para el rey de Marruecos que se casa. Ah, bien. Os voy a contar un chascarrillo, Cuando esto, ya no sé cuánto tiempo, siempre eran 2. En la caja, en el estuche, quedaba muy bien la pareja. Y me mandan una, para hacer una. Y le digo, y luego me mandas la otra, Ana. Y me dice, no, solo es una. Digo, ay, valío. Ahora en la corte también hay menos dinero. ¿Qué pasa? Y me dice, no, ya se enteró. Porque claro, yo chismosa también ya soy. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué pasa? ¿Que han invadido la isla Perejil? ¿Y qué tiene que ver la isla Perejil con unas pistolas? Y me dice que los reyes no han ido a la boda. Entonces le han dado la mitad del regalo, solo una. Oye, haciendo economías la monarquía. Que haga yo, pero la monarquía también.
Y le digo, y ahora esta otra, y dice, para hacerle la pareja al anterior que no le dieron, al de Marruecos. Y le digo, no le han dado, y ahora, pero eso sí, están de reyes porque serán más listos que nosotros. Saben sacar la peseta de todos los lados. Resulta de que siempre era el mismo dibujo en las pistolas. Y a mí no había cosa que más rabia me da que repetir y repetir y repetir. Eso me decían en la escuela. Has hecho mal y repite. Y resulta que en los reyes también. Siempre era el mismo trabajo. Claro, yo dos iguales no sé hacer. Alguna esto ya tienen que tener. Pues resulta de que tuve que hacerle la pareja de lo que no le dieron al de Marruecos, para el siguiente que se casaría. Fíjate que estos, haciendo economías, la monarquía. Y lo más gordo me pasó cuando un señor, tenía que ser de Eibar, me vino con un pedido para unas cimitarras. ¿O cimitarras? ¿Qué es cimitarra? Y me dice, los que andan los estos así, con una especie de puñal o así encorvado. Y 2 cimitarras. Y me dice, es que es para los Emiratos Árabes. A todos los desgraciados les he trabajado. Resulta que le hago las cimitarras y me dice, me tienes que hacer tu biografía en inglés. Anda, coño. Ahora en inglés. No sé ni bien el euskera y ahora en inglés. Hago así a grosso modo mi currículum, mi trayectoria y mando a un intérprete a que me haga en inglés. Ya llevaron y te pueden dar una bofetada sin manos. Le dije, oye Joaquín, ¿qué te dijo aquel que de las cimitarras? Y me dice, pues leyó. Le gustaron mucho, fíjate que le gustaron, que me dijo que a pesar de estar hecho por una mujer, lo iba a coger con gusto. Dije, esto sí que es. A pesar de estar hecho por una mujer, ya con eso ya trae un desprestigio. Me sentí ofendida. Me sentí ofendida. El que me hizo el encargo no. Porque les logró sacar un puerto. Porque era para el príncipe sultán de Arabia Saudí. Y aquellos, como tenían mucho dinero, pues ya consiguió que le diesen la pasta para un puerto. Y la María Sun, a pesar de estar hecho por mujer, habían recibido. O sea que me tuve que sentir encima de la agraviada contenta. Así es mi vida. Eta orain ondoren dultzaineroek San Juan sortzikoa joko dute, omenduentzat eta gu guztiontzat. Txalo bero bat, mesedez.
Bueno, eta horrela amaitzen dugu gaurko ekitaldia, eskerrik asko benetan etortzeagatik, eta mesedez izan gaitezen prudenteak, beti izan behar dugu, baina bereziki datozen egunetan. Baina alde egin baino lehen, Lizarrako dultzaineroak beste pare bat pieza joko dituzte, ondo izan eta gora San Juan.